Bueno, y pondríamos el PowerPoint para continuar. Eh, bueno, eh, yo acá no veo, digamos, a diferencia, o sea, sé que se puede hacer de alguna manera, pero bueno, yo acá no veo el chat, es decir, yo en este momento lo único que veo es la presentación. De manera tal que si me quieren decir algo, bueno, nada, utilicen el micrófono, no hay inconvenientes, digamos. Eh, no sé si se está grabando esto, porque bueno, insisto, esto le digo a los que se sumaron recién, eh, la verdad que tuve un inconveniente desde el punto de vista técnico, no pude entrar en el Skype, entonces estamos utilizando la herramienta que nos da la facultad, que es el Google Meet, y bueno, después veremos a ver con qué herramienta informática seguimos, más allá de que yo soy partidario de seguir las vías las vías de comunicación institucionales. Y lo que tiene de bueno el Google Meet, por lo que estaba viendo, es que esto lo puedo, digamos, puedo subir en el campus, o sea, ustedes pueden entrar directamente del campus, no tienen que bajar ningún programa, me parece que en eso es bastante más práctico que el Skype empresarial, que es el que venimos usando hasta ahora, sin perjuicio que, bueno, yo estaba más canchero con el otro programa. De manera tal que bueno, lo que les quería decir es esto, si me quieren consultar algo, como yo no veo el chat ahora, no sé si pero bueno, nada, me interrumpen y no hay ningún inconveniente. Profe, perdón, ¿me escucha? Sí, yo te escucho, sí. Ah, bueno, acá justo Lucas se me adelantó. Le quería consultar acerca de, teniendo en cuenta la resolución que salió la facultad la semana pasada, eh, sobre todo porque nosotros seguimos cursando virtualmente desde que esto empezó, eh, y nos guiamos por el cronograma de la facultad, terminaríamos en agosto y entiendo que nosotros debemos terminar en junio Eh, aproximadamente. sí, yo te digo, yo no lo terminé de definir bien, pero yo les digo más o menos cómo sería, cómo es la idea mía, que en todo caso yo lo tengo que consultar esto, porque lo voy a consultar con la gente de la cátedra esto, ¿no? Como nosotros todavía esto, o sea, tendríamos que terminar de definir o sea, cómo serían las modalidades de evaluación la primer clase de junio, es decir, que yo tendría que terminar de comunicarles esto a ustedes en la semana que viene. Pero les digo cuál es la idea mía. Eh, la idea mía sería seguir con las clases durante el mes de junio, porque yo creo que siguiendo con las clases en el mes de junio, nosotros completaríamos, por eso estamos bastante bien con el tema, creo yo, con el tema del programa. Nos queda la segunda parte, pero venimos relativamente bien. Y dejar el mes de julio para lo que es el tema de la evaluación de todo esto. Eh, por diferentes circunstancias, digamos. Es decir, la idea es tirar las evaluaciones para julio, y en el interín, eh, digamos, en lo que transcurra del mes de junio, la idea sería, ¿qué les pediría? Además de lo que ustedes ya han hecho desde ya, ¿no? Les voy a pedir un escrito de demanda conforme a un caso que les voy a dar, muy sencillo, digamos, no tiene ninguna dificultad. Y quizá les pida alguna otra cosita más, punto, no más que eso. Y bueno, y después con respecto al tema de la evaluación, yo las fechas se las voy a terminar de definir la semana que viene, pero serían en julio. Y bueno, sería una evaluación global, digamos, ¿no? Y la idea sería hacerlo en forma oral mediante, digamos, el sistema que tenemos acá bueno, el Meet. Lo único que ustedes tendrían que tener desde el punto de vista informático, digamos, o técnico, es, bueno, la posibilidad de que ustedes puedan conectar, obviamente, una pantalla, un video para ver con quién estoy hablando,
y tener el DNI a mano, y bueno, y con eso nada más, digamos, ¿no? Y la idea sería, y nosotros tenemos, o sea, con lo cual, yo tomando las evaluaciones en julio, bueno, frente a cualquier eventualidad que les vaya mal, que bueno, que haya algún problema que no haya internet o lo que sea, bueno, yo recién tengo plazo para hacer la entrega de las notas, creo que entre el 10 y el 15 de agosto, así que me parece que estamos con un tiempo, digamos, con un tiempo más o menos prudencial, así que bueno, un poco la idea sería esa, si una evaluación, un final, digamos, para julio, en una fecha de terminar y seguir con el ciclo de clases en junio para poder terminar los temas que no son tantos los temas que nos quedan. De trabajos, les pediría esta demanda y eventualmente algún trabajito más, pero bueno, de las mismas características de lo que ustedes han venido viendo hasta ahora. Y bueno, y aquellos que me estén debiendo alguno de los trabajitos anteriores, bueno, si no lo hicieron, bueno, no importa, o sea, pero no sé, preséntemelo, digamos, como para que ustedes puedan mantener la regularidad. Así que bueno, un poco esa sería este, la idea, porque bueno, los temas, ya les digo que venimos, que creo que venimos, digamos, venimos bastante bien, así que bueno, este sería un poco la idea, se las terminaría de redondear el miércoles, pero bueno, la idea también tirarlo para julio es que ustedes tengan tiempo, que no venga yo y les diga, bueno, no sé, el miércoles que viene tienen que preparar porque nos estábamos manejando con otros tiempos, así que bueno, van a tener un tiempo prudencial como para poder terminar de preparar la materia, digamos, ¿no? Y bueno, y si la van siguiendo, como muchos de ustedes la vienen siguiendo, no deberían no tendrían que tener dificultades, digamos. ¿Mm? ¿Estamos con esto? Sí, profe, perfecto, gracias. Bueno, bárbaro. Eh, bien, volvemos entonces, a lo mejor en julio podemos volver a la facultad, digamos, entonces lo veo medio difícil, ¿no? Pero bueno, la idea sería entonces hacer esa evaluación virtual en julio. Bueno, a ver, eh, vamos a volver al PowerPoint que teníamos en pantalla, o que yo no lo tenía, ¿no? A ver. Eh, bueno, la clase, bueno, seguimos con esta metodología. Si me quieren decir algo, bueno, obviamente o sea, no hay ningún problema, me interrumpen oralmente porque, insisto, yo no veo el chat, digamos. Bueno, la clase pasada, hacemos un breve repaso, lo que vimos fue, de alguna manera, todo digamos, el proceso ordinario laboral a partir del artículo 65 del LO en, en perspectiva, digamos, ¿no? Es decir, con esta particularidad que tiene el proceso laboral, en el sentido que hay una demanda, contestación de demanda y hay una réplica que tiene el actor a través del escrito de contesta traslado. Entonces, en el cual puede ampliar u ofrecer prueba. Así que bueno, esta característica típica del proceso ordinario laboral, bueno, hicimos alguna mención en la audiencia artículo 80, generalmente que se fija en forma previa al auto de apertura a prueba, bueno, la etapa de prueba, cierre del periodo probatorio, autos para alegar a los 10 días, sentencia definitiva, explicamos cómo era todo el tema de las apelaciones, es decir, 6 días para apelar la sentencia, se expresa agravios, de eso traslado por 3 días, elevación a cámara, sentencia definitiva de segunda instancia, devolución a primera instancia, y bueno, ya entramos en la etapa de liquidación, con esta liquidación que dijimos que según el artículo 132 del LO lo tiene que hacer la secretaría, pero que del juzgado, secretario del juzgado, en los hechos lo termina haciendo las partes, específicamente el abogado de la parte actora, ¿no? O en todo caso, el abogado que tiene que cobrar es el que finalmente termina siendo la liquidación. Les hago una consulta, porque yo esto no me acuerdo. Eh, el tema del inicio de la demanda, nosotros esto ya lo habíamos visto, ¿no? En la clase pasada, este cuadro que tenemos acá.
A ver, por el audio, si me lo pueden, si me pueden contestar si esto lo vimos, lo vimos o no. A ver si puedo entrar al chat acá. Yo no recuerdo, profe, puntualmente si vimos este cuadro, pero me parece que usted lo habló de esto, ¿eh? Sí, sí, habló del anexo Eh, 2, del poder, del bono, sí, sí, de todo bien. esto sí, Bien, 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 bien. de la mesa de entrada también, sí, Sí, yo sí. estaba casi seguro que lo vimos, pero no, la verdad que no me acordaba. De todas maneras, porque yo creo que quedaba ya el tema del escrito de demanda propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, hacemos un breve repaso. Esto siempre es previo a eh, previo a la pandemia, ¿no? Que era un trámite, un, un, un trámite presencial, además era un trámite presencial en un lugar eh, que se caracteriza por una gran concurrencia de público, porque, a ver, en esa misma mesa general de entrada de la Cámara, ahí en la calle Lavalle 1554, como que toman dos trámites, los poderes, es decir, ahí van los actores a hacer los poderes, y en la otra parte, en la misma oficina, digamos, en la otra parte del mostrador, toman los inicios. Entonces ya es un lugar que se acumula mucha gente, porque van los letrados o los empleados de los estudios con sus demandas para iniciar, normalmente hay cola ahí, y también van los actores para terminar de hacer el trámite del poder. Así que bueno, es un lugar de mucha concurrencia de gente, y yo supongo que cuando se reanude la actividad judicial, después de esta feria judicial extraordinaria, esto no va a ocurrir, digamos, no va a ocurrir de la misma manera. Creo que va a haber algún tipo de modificación. Hoy, cuando era presencial, bueno, había que presentar esta documentación que creo que ustedes ven ahí en la pantalla, ¿no? Un anexo 2, que es un formulario de inicio, el poder, el bono, la demanda y los sobres cerrados con copia para el traslado o de la documental si lo hubiere. Porque recuerden ustedes que la demanda no requiere la prueba, digamos, ¿no es cierto? Eh, Insisto, en un trámite específicamente presencial, la mesa general de entrada de la Cámara, sí, esto lo vimos, ahora que lo estoy contando así, ahora me estoy acordando que nosotros sí lo vimos. La mesa general de entrada de la Cámara entonces recibe toda esa documentación, pone el cargo y el expediente está iniciado. ¿Qué pasa ahora con el tema de la feria judicial extraordinaria? Bueno, obviamente esta oficina está totalmente cerrada, es decir, no hay atención al público, y lo que habilitó la Cámara es un correo electrónico. Se presenta un formulario de inicio que puede ser este anexo 2 u otro formulario de inicio que suministra la Cámara, que en definitiva es el mismo, y según lo que se manda por mail a la Cámara es esto. Y según el objeto, porque una de las cuestiones que ustedes tienen que completar en ese formulario de inicio es el objeto del juicio. Si es un despido, si es un amparo, si es un accidente de trabajo, etcétera. Entonces, según el objeto, porque eso es lo único que reciben ahí hoy por hoy, ese formulario, la Cámara decide si lo va a sortear o no. Si ustedes le ponen como inicio despido, a ver, hay alguien. Si ustedes colocan despido, es un cachito, que estoy un compañero que quiere ingresar, a ver ahora. Bien. Entonces le decía, si el objeto es un despido, bueno, obviamente no tenemos la posibilidad o sea, lo rechazan porque no es un caso urgente. Si el objeto surge que es una presentación urgente, no sé, una medida cautelar, un amparo, entonces ahí la Cámara hace el sorteo, y una vez que se hace el sorteo, eh, hay que remitir vía electrónica por el sistema Lex100 el escrito de demanda y la documental que hubiera. Entonces, hoy no sabemos si este sistema va a quedar una vez que se levante la feria judicial, pero yo creo que va a ser algo, digamos, yo creo que va a ser algo parecido, es decir,
yo creo que este trámite que ustedes tienen en la pantalla, creo que esto no va a quedar, digamos, dudo que esto, digamos, que este sistema quede, esta es la realidad, ¿no? Yo lo comento acá porque es lo que rige hasta ahora, pero yo creo que va a ser algún sistema de inicio informático o en forma electrónica para evitar la afluencia de los profesionales en la mesa general de entrada de la Cámara. Por lo tanto, habría que ir a iniciarlo esto al juzgado, supongo que esto va a ser así. Bueno, esto es lo que nosotros vimos la clase pasada y hasta acá llegamos. Entonces, los que no, entonces pueden ver el video de la clase pasada donde está esto explicado. Bueno, vamos a detenernos un poquito en el escrito de demanda, es decir, ese escrito que da inicio al proceso judicial. El escrito de demanda tiene algunos requisitos que tienen que cumplirse, que están determinados en el artículo 65 de la LO. El artículo 65 de la LO va a establecer los requisitos de la demanda, siempre teniendo en consideración que la demanda no deja de ser un escrito, es decir, que todas esas formalidades que nosotros señalamos cuando vimos el tema de actos procesales, por supuesto, se deben cumplimentar acá, más allá de los requisitos especiales que va a tener este escrito tan importante que es el escrito de demanda que en la mayor parte de los casos va a dar inicio, digamos, al proceso judicial. Bueno, obviamente tienen que estar identificados quiénes son la parte actora y la parte demandada, ¿no? Es decir, nombre y domicilio del demandante y nombre y domicilio del demandado son requisitos básicos de este escrito de demanda, es decir, quién demanda y a quién se demanda. El tema de los domicilios, recuerden ustedes que nosotros lo vimos esto cuando explicamos el tema domicilio, es decir, una de las obligaciones o una de las cargas que tiene la parte actora es primero la de constituir un domicilio, digamos, no un domicilio físico y un domicilio electrónico. Constituir el domicilio electrónico, que recuerden ustedes, el domicilio electrónico no es el correo electrónico, sino es un domicilio que le va a asignar digamos, una identificación electrónica que le va a dar el Poder Judicial de la Nación para poder actuar en la justicia nacional. Por supuesto, eso le va a servir para actuar en la Justicia Nacional del Trabajo. Y con esa identificación electrónica, que en realidad es el número de quit, entonces es fácil de acordarse, es el quit de cada uno, bueno, uno va a poder ingresar a la página del Poder Judicial de la Nación y ver con esa identificación electrónica y una clave, ver expedientes, sus notificaciones electrónicas, hacer cédulas electrónicas y poder presentar escritos en forma electrónica. En la página de la Cámara ustedes se van a encontrar con varios tutoriales donde está explicado y van a ser bastante más claros de lo que yo les pueda explicar en ese sentido. Pero además, recuerden ustedes que una de las cargas que tenía el actor es la de denunciar el domicilio real propio y el domicilio real del demandado. Y si no cumplía con estos requisitos, iba a tener una intimación previa que le iba a hacer el juzgado para que subsane esos defectos. Esto lo vimos en materia del tema, digamos, en materia de tema domicilio. El inciso 3 del artículo 65 del LO y el inciso 4 marcan dos cuestiones muy importantes que están íntimamente relacionadas, ¿no? Es decir, el inciso 3 determina que se debe denunciar la cosa demandada, o sea, se debe designar la cosa demandada con precisión, ¿eh? El artículo 65 de la LO. Y el inciso cuarto del artículo 65, los hechos en que se funda explicados claramente. Bueno, con respecto al primero de los incisos, cuando se habla de la cosa demandada designada con precisión, bueno, obviamente acá en el escrito tiene que estar formulada la pretensión del actor, qué es lo que se reclama, y fíjense que acá
la forma en la cual está redactado el artículo 65 excluye expresiones de carácter genérico, es decir, yo no puedo reclamar, por ejemplo, no sé, horas extras, por ejemplo, mejor, sin precisar a qué periodos corresponde, cuántas horas extras corresponden a cada periodo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo colocar este tema que muchas veces lo veo en los escritos de demanda, es decir, establecer cuestiones de carácter global, montos globales, sin tener una precisión de a qué periodos corresponde, cuáles son los, no sé, la cantidad de horas extras, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente eso implica una violación al 65 inciso 3 del LO. Y la consecuencia que va a traer aparejada es el rechazo de la demanda en lo que ese rubro se refiere. Porque, a ver, estos requisitos que están puestos acá, tanto el inciso tercero como el cuarto, no son cuestiones formales, sino que hacen al derecho de defensa del demandado. Es decir, yo como demandado, ¿cómo me puedo defender si a mí me están reclamando un monto global, pero no sé a qué periodos corresponde, cuántas horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que marca el inciso cuarto, es decir, lo que sería la plataforma fáctica, los hechos en que se funda, explicados claramente. Y esto viene a cuento de que nosotros vamos a ver que en toda demanda laboral hay un rubro, hay un capítulo que es la liquidación, es decir, bueno, yo ese, ese escrito de demanda va a tener un capítulo en el cual pido indemnización por preaviso, rubro SAC sobre el preaviso, no sé, integración, SAC sobre integración, indemnización del artículo 8 de la ley 24013, artículo 15 de 24013, etcétera, etcétera. Es decir, voy a horas extras, lo que fuere, ¿no? Y van a estar contenidos en la liquidación que se va a presentar. Ahora, la jurisprudencia tiene dicho que la mera inclusión de un rubro en la liquidación no implica cumplir con esta carga, es decir, esa inclusión en la liquidación debe estar correspondida con un desarrollo de un relato de hechos. Es decir, la mera inclusión de un rubro en la liquidación no cumple con la regla del artículo 65, inciso cuarto del LO, porque acá lo que se exige es el cumplimiento, insisto, de sustentar la plataforma fáctica. Yo lo pongo, esto lo he visto, por ejemplo, no sé, hay un escrito de demanda donde, bueno, tiene un relato de los hechos, viene la liquidación, uno ve los rubros de la liquidación, y de repente se encuentra ahí con los rubros, en los rubros de la liquidación, ahí uno se encuentra con artículo 132 bis de la ley de contrato de trabajo y un importe. Bueno, esa inclusión, y además lo he visto varias veces eso, ¿no? Esa inclusión, en esos términos, no cumple ni con la regla del inciso 3 del artículo 65, ni con la regla del inciso cuarto. ¿Por qué? Porque no está designada con precisión la cosa demandada, porque ese monto no se sabe de dónde surge, hay un número ahí que no sabemos de dónde surge, y tampoco en esa demanda, por ejemplo, no estaba explicada, bueno, por qué razón el demandado debe responder en los términos del artículo 132 bis de la ley de contrato de trabajo. Entonces, un planteamiento de esas características implica incumplir con la carga del artículo 65, inciso 3, inciso cuarto, y va a traer aparejado que al momento de dictar sentencia, el juez va a rechazar esos rubros, porque vuelvo a insistir, estos no son requisitos formales, no es un rigorismo formal, sino que hace al derecho de defensa del demandado. El demandado no se puede defender si no sabe cuál es el sustento fáctico en el cual se basó el actor para formular ese reclamo. El inciso 5 incorpora el derecho expuesto sucintamente. Bueno, esto debe estar contemplado, aunque recuerden que en materia procesal rige el principio iura non curia. Principio en virtud
en virtud del cual o sea, el juez es el que se supone que conoce el derecho y por lo tanto, bueno, aún en el caso de una invocación errónea del derecho aplicable, el juez puede encuadrar y calificar jurídicamente la cuestión, sin que ello implique una violación del derecho de defensa. Lo que no puede modificar el juez es la plataforma fáctica, es decir, la carga de las partes, tanto del actor como del demandado, es expresar su plataforma fáctica. No ocurre lo mismo con el derecho. Yo incluso puedo encuadrar una situación jurídica en una cuestión X, en una regla jurídica determinada, y de repente el juez considera que ese encuadramiento jurídico es incorrecto y lo encuadra en otra norma, y en la medida que respete los hechos invocados y las peticiones formuladas por las partes, bueno, eso es válido, digamos, ¿no? Y esto es el principio, un principio que ustedes deben conocer, que es el principio iura novit curia. Bueno, después, el inciso 6, la petición en términos claros y positivos, es decir, bueno, qué es lo que se está en definitiva pretendiendo, qué pretende el actor con respecto a ese escrito. Y en el inciso 7, la ley 24.635 incorporó la constancia de haber comparecido y agotado con carácter previa la instancia conciliadora. Obviamente se está refiriendo al ciclo y, por supuesto, se trata de aquellos supuestos en los cuales la conciliación laboral, esta parte previa, es obligatoria, o sea, no está dentro de alguno de los supuestos exceptuados. Esta es una de las documentales que el actor debe acompañar en el escrito de demanda. Esto, si volvemos para atrás, con respecto a la documentación que hay que presentar, acá yo esto no lo puse en el cuadro, que ahí me estoy acordando ahora, pero va fuera del sobre, es decir, la documental que se acompañe va dentro de un sobre cerrado, por lo menos era antes de esta feria judicial extraordinaria, pero el acta de cierre debe ir fuera del sobre, es decir, poder, bono y acta de cierre acompañan a la demanda, va fuera del sobre, digamos, del sobre cerrado. De todas maneras, si yo cuando voy a la cámara omito acompañar, o hice omitido de acompañar el formulario de inicio, la mesa general de entrada de todas maneras me tiene que recibir el escrito, y en todo caso el juzgado me va a tener que intimar a que subsane ese defecto acompañando la constancia de haber comparecido y agotado con carácter previa la instancia conciliadora. Cuando hablamos de constancia, desde el punto de vista práctico, nos estamos refiriendo a lo que se denomina el acta de cierre. Cuando nosotros vamos al ciclo, siempre se levanta un acta en cada audiencia fijada. Y en esa acta, bueno, se deja constancia de la comparecencia de las partes, se identifica a las partes, y si se fija otra audiencia, va a quedar constancia de la fecha de la próxima audiencia y que las partes se notifican en ese acto. Por cada audiencia que se celebra, el conciliador está obligado a levantar un acta. Está totalmente prohibido en esa instancia violar el principio de confidencialidad, está terminantemente prohibido. Y lo que puede hacer, digamos, y si la instancia se termina sin acuerdo, esa acta se la denomina acta de cierre, es decir, es el acta que levanta el conciliador cuando se pone fin al trámite sin acuerdo, porque en realidad, si las partes llegan a un acuerdo también, de alguna manera se podría estar cerrando la etapa, pero ahí lo que se va a levantar en ese acta es
el acuerdo, los términos del acuerdo conciliatorio. Cuando nosotros hablamos del acta de cierre, hablamos del acta que corresponde a la audiencia en la cual se dio por terminada la instancia de conciliación. Y es esa acta que ustedes van a tener que acompañar al escrito de demanda para, bueno, cumplir con los requisitos del artículo 65. En el último párrafo del artículo 65, además, se exige al empleador, no al empleador, sino al trabajador, que indique edad, profesión, oficio del actor, índole de la actividad, establecimiento de negocio del demandado y ubicación del lugar de trabajo. Estos son requisitos que también se deben cumplir en el escrito de demanda y que son propios de la demanda laboral, porque yo diría que los 6 primeros incisos del artículo 65 son muy similares a los que existen en materia en la demanda civil o en la demanda regida por el Código Procesal. De repente hay alguna diferencia que lo marca la doctrina, porque, por ejemplo, en el inciso tercero, cuando se habla de la cosa demanda designada con precisión, el Código Procesal habla de designada con exactitud. Bueno, acá no es tan riguroso el artículo 65, pero bueno, salvo eso, los 6 primeros incisos son muy similares a los requisitos de la demanda en un proceso civil y comercial. Acá lo que se agrega es la constancia esta de haber agotado la instancia conciliadora, aunque en la demanda civil ustedes no tienen seclo, pero sí tienen una instancia de mediación, que hay que acompañar esa constancia también. Y sí es propio de la demanda laboral lo que está determinado en el último párrafo cuando se habla de indicar la edad y profesión del trabajador, la índole de la actividad del demandado y la ubicación del lugar de trabajo. A ver, algunas cuestiones podemos explicar el porqué de estos requisitos. El tema de la edad tiene que ver con, bueno, justamente por la circunstancia que eventualmente podría tratarse de un menor de edad, el que ha celebrado el contrato de trabajo, y esto podría ser válido, porque recuerden ustedes que el trabajador, dadas ciertas circunstancias, a partir de los 16 años puede celebrar contrato de trabajo y estar en juicio. Pero bueno, este es un elemento que tiene que estar en el escrito de demanda. El tema del oficio o profesión del actor, bueno, esto probablemente tenga que ver con respecto a, y la índole de la actividad del demandado, tenga que ver con una cuestión que hace al encuadre jurídico, que es el tema del convenio colectivo de trabajo que pueda aplicársele a digamos, a esa relación jurídica. Recuerden ustedes que la relación jurídico-laboral se rige por una pluralidad de fuentes. Tenemos como una fuente básica, por decirlo de alguna manera, la ley de contrato de trabajo, pero el derecho argentino convive con la ley de contrato de trabajo, bueno, lo que son los convenios colectivos, es decir, en general todas las actividades que están regidas, o sea, que están alcanzadas por la ley de contrato de trabajo, a la vez tienen un convenio colectivo. Y el convenio colectivo aplicable va a estar dado en función de la actividad, en principio, ¿no? De la actividad principal a la cual se dedica la empresa. De manera tal que este es un elemento que es muy importante para el jugador, para el juez, saber cuál es la actividad a la cual se le dedica la demandada, porque esto va a poder determinar el convenio colectivo de trabajo que se aplique. Y obviamente la profesión o oficio del actor también va a poder determinar dentro de ese convenio colectivo a qué categoría debería estar encuadrado este trabajador. Y con respecto y con esto debo hacer una mención con respecto al tema del convenio colectivo. Nosotros dijimos que, cuando hablamos del artículo 65, inciso quinto, que el derecho expuesto sucintamente es uno de los requisitos que marca eh, digamos que marca el legislador, y dijimos, para el escrito de demanda, y dijimos
que rige el principio iura no dicuria. Pero ojo con esto. Si bien el convenio colectivo de trabajo es una norma jurídica, recuerden ustedes que la ley de contrato de trabajo dice con respecto al convenio colectivo que el convenio colectivo no debe probarse la existencia del convenio colectivo, justamente por ese carácter de norma jurídica, pero exige a la parte que quiera hacer valer un convenio colectivo la correcta individualización del mismo. Es decir, si bien ese es una, o sea, recuerdan ustedes que el convenio colectivo tiene esta doble naturaleza, ¿no? Por un lado es un acuerdo de partes colectivas, del sindicato con la representación empresaria. Por el otro lado, es una norma jurídica de carácter objetivo, porque rige con eficacia personal general o efecto erga omnes las relaciones jurídicas que entran dentro de ese convenio colectivo con prescindencia de la afiliación de trabajadores y empleadores a las entidades sindicales pactantes. Es decir, es una norma, es ley en sentido material. No en sentido formal, pero sí en sentido material. Entonces, ¿cómo juega el tema probatorio con respecto al convenio colectivo? La ley dice, usted no lo debe probar, el convenio colectivo, pero lo debe individualizar correctamente. Si no lo individualiza correctamente, el juez no lo puede aplicar. Entonces, quizás cuando nosotros hablamos del derecho expuesto sucintamente, debo invocar, y acá sí, invocar el convenio colectivo que considero aplicable. Cuando digo invocarlo y determinarlo, recuerden ustedes que los convenios colectivos tienen un número y además son homologados por un acto administrativo del Ministerio de Trabajo. En principio basta con que denominen, o sea, mencionen identifiquen el convenio mediante el número. Es decir, yo digo convenio 130/75 y es el convenio, y basta con esto, me estoy refiriendo al convenio colectivo de trabajo que rige la actividad comercio y servicios. Recuerden ustedes que el número, lo que va al principio es el número en sí, y el /75 en este caso implica el año de homologación de ese convenio colectivo. Entonces, volvemos al tema de la necesidad de describir la índole de la actividad del demandado. Bueno, tiene que ver con esta denuncia del convenio colectivo aplicable que va a ser la parte actora y que por supuesto el demandado, bueno, podrá negar o podrá decir lo que tenga que decir al respecto. Y el tema de la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. O sea, no es un elemento definitorio, porque recuerden ustedes que la competencia a razón del territorio se da por lugar de celebración del contrato, lugar de prestación de servicios, que a esto se refiere la norma, ubicación del lugar de trabajo, y en tercer lugar, al domicilio del demandado. Entonces, bueno, la ubicación del lugar de trabajo es uno de los, en realidad, fíjense ustedes que acá de esos tres elementos hay dos que tienen que estar contenidos en el escrito de demanda, que es el domicilio del demandado y la ubicación del lugar de trabajo o lugar de prestación de servicios. El único lugar que me quedaría que no requiere ser individualizado es el lugar de celebración del contrato, que acá el artículo 65 no lo exige. Ahora, obviamente, si yo la competencia la invoco en razón del lugar de celebración del contrato de trabajo, desde ya que eso va a tener que estar especificado en el escrito de demanda, porque bueno, se trata de los hechos en los cuales va a fundar su pretensión la parte actora. Bueno, acá en pantalla ustedes tienen un modelo de un escrito de demanda. Fíjense ustedes que este modelo cumple lo que nosotros habíamos hablado en su momento con respecto al tema de los escritos, ¿no? En primer lugar, ese escrito tiene una primera parte, como tienen todos los escritos, que es el sumario. Y en este caso sería inicia demanda, ¿no? Es decir, recuerden ustedes que el sumario, digamos, era ese resumen de lo que va a tratarse ese escrito. Bueno, acá no hay mucha duda que el sumario debería ser este, ¿no? Inicia
inicia demanda. Después una segunda parte, que es la que tiene, digamos, un encabezamiento, ¿no? La persona, el funcionario al cual está dirigido, el juez en este caso, porque el proceso laboral es un proceso de doble instancia y la competencia originaria es del juez de primera instancia, entonces la demanda va a estar dirigida a este señor juez. Y luego viene el encabezamiento, bueno, donde están identificados básicamente los datos de aquel que se presenta. Bueno, recordarán ustedes que en todo escrito nosotros tenemos diferentes formas, de presentación, digamos, ¿no? Recordamos un poquito cuando vimos actos procesales que las partes se pueden constituir, se pueden presentar por su propio derecho o el firmante, o se puede presentar a través de un apoderado. En este caso, como todos ustedes pueden ver, se trata de una presentación, una demanda realizada a través de apoderado. Es decir, el actor no se presenta por derecho propio, sino se presenta mediante un apoderado. Eso ustedes lo determinan con el apartado 1 del escrito que ustedes tienen en pantalla, porque allí hay un capítulo que es el capítulo de personería. Recuerden ustedes que nosotros también dijimos que cuando la parte se presenta mediante apoderado, tiene que acreditar la personería, es decir, esta representación en su primer escrito. Como acá partimos de la base que esta demanda es el primer escrito de la parte actora, pues en este escrito entonces va a tener un primer apartado que es la invocación de la personería. Si nosotros volvemos al tema del encabezado, bueno, XX es el abogado que se presenta, recuerden que tiene que denunciar tomo y folio, la calidad que tiene o la situación impositiva ante el organismo recaudador, es decir, ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, ante la AFIP, y ustedes recuerden, y si no lo saben lo van a saber rápidamente, que las personas, digamos, los abogados, podemos tener dos situaciones ante la AFIP, lo que es el monotributista o el que es el responsable inscripto. ¿De qué manera vamos a estar encuadrados en cualquiera de las dos situaciones? Bueno, obviamente en función de la facturación. Aquellos que tengan una facturación más alta van a tener que inscribirse como responsables inscritos, con los cuales, bueno, están sujetos al régimen de impuesto a las ganancias y además los honorarios, digamos, y además van a tener que pagar el impuesto al valor agregado por cada uno de los honorarios que, bueno, que sean devengados. Obviamente la situación cambia mucho cuando el profesional es, como en este caso, IVA responsable inscrito, ¿no? Es decir, porque va a tener que pagar ganancias y porque va a tener que pagar el impuesto al valor agregado. Es decir, que bueno, va a estar en una situación un poquito más gravosa frente al organismo recaudador. Pero esta situación hay que denunciarla y también hay que denunciar el número de quit. Después, en ese mismo encabezamiento, recuerden ustedes que tiene que constituir domicilio procesal físico y el domicilio electrónico. La diferencia que ustedes van a ver en este escrito con respecto al modelo de escrito que yo les presenté, que yo les exhibí, digamos, cuando vimos la clase de actos procesales, es que fíjense ustedes que en el encabezamiento no están consignados los autos, es decir, no está consignado la carátula del expediente, lo cual es lógico porque al momento de la presentación del escrito de demanda todavía no hay expediente y por lo tanto no hay carátula. Entonces, este va a ser el único, o sea, si bien las partes tienen la obligación, según el reglamento para la justicia nacional, de consignar en este encabezamiento
los autos, es decir, la carátula del expediente, no sé, López contra Pérez sobre despido, número de expediente tal. Esto vendría a ser una excepción por la sencilla circunstancia, insisto, que todavía no hay expediente ni carátula. Es decir, recuerde cómo es la secuencia. Yo presento la demanda, se sortea, ahí nace la carátula, por decirlo de alguna manera, y es a partir de allí que las partes, a medida que se vayan presentando, van a tener que agregarle a ese encabezamiento los autos. Pero no ocurre acá en este escrito. Luego de este encabezamiento viene, digamos, el cuerpo del escrito. En el apartado 1, personería, bueno, obviamente lo que estábamos diciendo hace un ratito, ¿no? El abogado acá se presenta en representación del actor y por lo tanto en el primer apartado tiene que consignar y justificar su personería, que obviamente lo hace con esta expresión y con el acompañamiento del documento respectivo. El acta poder que se acredita, soy apoderado. Bueno, además, acá estoy cumpliendo en este apartado con una serie de requisitos, ¿no? Porque acá yo estoy denunciando el DNI del actor, el estado civil, la nacionalidad, fecha de nacimiento y lo que me exige el artículo 65 del LO, que es el domicilio real. Que Una recuerde, sin eso no pregunta. prospera la demanda. Sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? Y disculpe, profe, Sí. pero me parece que usted está hablando de una diapositiva y no se pueden ver en pantalla las diapositivas. Ah, bueno. Bueno. A nosotros, por lo menos a mí me queda fija la de demanda, cómo se inicia. No Bien. puedo, creo que si usted sigue pasándola, nosotros no la estamos pudiendo ver. A ver, y el resto de la gente está en la misma circunstancia. En el Se me chat durmieron todos. dicen Se me durmieron todos. Alejandra y Andrés y Lucas dicen que sí, que también. No Bueno, vamos a pueden. hacer una. Esperen un cachito, entonces. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Ahí va. Ahora sí. Bueno, menos mal que me avisaste, porque vamos a estar. A ver. Ahora se ve el escrito inicia demanda, ¿se ve ahora? A ver. No, ahora no está presentando nada usted. A ver. A ver. Ahora ustedes que en la pantalla, ¿qué es lo que están viendo ustedes en pantalla ahora? ¿Se ve algo? Ahora, Vamos a arrancar al revés, a ver. ahora lo estoy viendo usted. No está presentando nada, no está compartiendo Bien, nada. bien, y ahora tampoco. Bueno, vamos a hacer así. Esto no es muy práctico, pero a ver. Bueno, pensé que me pasaba a mí solo. Sí, no, ahora estoy viendo ustedes. Acá que se me cortó la presentación. A ver esto. Lo que no está muy canchero con esto. Espérense un cachito. Como que se me colgó esto, ¿no? Bueno, mientras tanto de arreglar esto, les voy comentando. Tu pantalla aún es visible para los demás. Haz clic para cancelar tu presentación. Ustedes no ven nada, digamos, ahora, más que los que estamos participando acá. Claro. Ustedes no ven. Yo lo que haría es ver si lo puedo cancelar esto, ¿no?
tampoco sabemos si esto saldrá en la grabación o no. Bueno, acá yo tengo como 14. A ver. Ah, bueno, y acá además me están diciendo que no se puede utilizar el micrófono. Están pasando las diapositivas, bueno. Bueno, a ver ahora. Presentar ahora. Vamos a ir al PowerPoint. Esto es artesanal, esto, ¿eh? Bueno, en teoría ahora se tendría que estar viendo. ¿Se ve la demanda o no se ve nada? Ah, bueno, los que tengan el micrófono, porque encima hay algunos que no se pueden. A ver. Ahora sí, Ahora sí, sí. nada me dice Andrés. Bueno, está complicado esto, ¿eh? Bueno, yo en todas maneras y. A ver ahora si está. Me ves a mí, y bueno, hay cosas. A ver ahora. Igual se está cargando todavía, ¿eh? No está. Ahora. Bien, qué bien. Bueno, vamos a Argentina, vamos Facultad de Derecho, vamos, sí, bueno, vamos progresando. Creo que la clase que viene volvemos al Skype en versión, no versión digital, pero por lo menos los gráficos, los PowerPoint se veían, digamos, ¿no? A ver, y lo que ustedes ven en pantalla ven el escrito de demanda. Ahora No, sabe que había arrancado a ver si de repente se puso todo negro. Se ve solamente se puso, el cursor del mouse, se se ve nada puso más. todo. Bueno, bueno, de todas maneras, yo vamos a hacer una cosa, pues si no, para no detenernos en esto, yo les voy a pasar digamos, el modelo de los escritos, que además le va a servir para hacer el trabajo que tienen que hacer. Eh, digamos, pero lo cuento, lo trato de reformular la clase en función de lo que no se ve, digamos, ¿no? Es decir, el escrito entonces tiene una primera parte que es el sumario, como todo escrito, inicia demanda, después una segunda, la parte de lo que es la presentación, señor juez, fulano de tal, abogado, bueno, este tema de tomo y folio, situación ante la FIP, por la parte actora,
constituyendo domicilio, etcétera, etcétera, me presento y digo, sería el encabezamiento. Después hay una segunda parte, después viene ya el escrito propiamente dicho. En un apartado primero tenemos el que es la personería. En este caso, porque el actor se presenta por derecho, se presenta por derecho propio, ¿no? Perdón, seguimos sin ver, Fernando, seguimos, vos que tenés audio, seguimos sin ver nada, ¿no? Yo Seguimos sin ahora ver estoy, nada. no, yo ahora por lo menos estoy viendo todo. Inicia Bien, demanda, señor juez, XXX, abogado, tomo, folio, IVA responsable, cripto, sí. bien. Bueno. Sí, igual hay algo que yo estoy haciendo mal porque se queda en la pantalla esto, ¿no? Y yo esto no lo, o sea, en realidad yo le estoy echando la culpa a la Facultad de Derecho, pero en realidad no es la Facultad de Derecho ni Google, sino evidentemente hay algo que estoy haciendo mal. Pero bueno, me importa que se vea el escrito de demanda, digamos. Entonces se ve ahora. Bueno, de todas maneras lo explico para aquellos que no lo puedan ver, ¿no? Entonces, un primer apartado de personería, ya dentro del cuerpo del escrito, por supuesto, siempre que sea presentación por apoderado y puedo aprovechar en ese mismo apartado para denunciar diferentes datos del actor, ¿no? DNI, estado civil, de nacionalidad, etcétera. Porque, a ver, yo pondría que conforme lo acredito con el acta poder que se adjunta, soy apoderado de, y ahí coloco los datos del actor. En realidad, en el artículo 65 que nosotros mencionamos hace un ratito, no se pide ni el estado civil, ni la nacionalidad, ni el número de DNI. Solamente se dice nombre y domicilio del demandante. Pero, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Nosotros vamos a ver ahora dentro que el actor, que el juez, hace un control sobre el escrito de demanda. Y en este control que se hace del escrito de demanda, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Cada juzgado tiene su librito. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado a mí en mi ejercicio profesional? De repente presentaba un escrito donde no denunciaba la nacionalidad del actor. Lo cual es correcto, porque en ningún lado el artículo 65 me exige que denuncie la nacionalidad del actor. Pero resulta que me encontraba con un juzgado que me decía, bueno, no, como denúncieme el domicilio del actor y me hace una intimación previa. Entonces, yo no me voy a poner a discutir con el juzgado el alcance del artículo 65. ¿Qué es lo que hago en la práctica? Bueno, en la práctica cumplo la intimación, le pongo el domicilio del actor y a partir de ahí, en mi próxima demanda ya le dejo el tema de la nacionalidad para evitar que me vuelvan a intimar. Lo mismo que con el tema del Estado civil. El Estado civil no es un requisito que me lo exige en ningún lado la LO, pero he juzgado que me lo han exigido. Entonces, bueno, me exigieron eso, cumplo la intimación, lo agrego y ya me evito futuras intimaciones en los términos del artículo 67 de la LO. Bueno, después un segundo punto apartado sería el objeto, ¿no? Es decir, bueno, que en este es un segundo apartado, en una demanda donde el actor se presenta por derecho propio, sería el apartado número 1. Y por supuesto ahí, bueno, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? O sea, vengo a promover, no sé, demanda por despido contra fulano con domicilio en tal lado. Es decir, cumplo con este requisito del artículo 65. Bueno, ¿contra quién entablo la acción? ¿Cuál es el domicilio de ese demandado? ¿Y cuál es el objeto genérico de esa pretensión? Un juicio por despido, un reclamo de indemnización derivado de un accidente de trabajo, etcétera, etcétera. En un tercer apartado, en el modelo que ustedes tienen en pantalla, he agregado un apartado específico para dar cumplimiento con estos requisitos especiales del artículo 65, ¿no? El tema de la edad del actor, pero bueno, eso lo hubiese podido poner más arriba, pero acá decidimos ponerlo en este tercer párrafo. El oficio o profesión, la actividad de la demandada y la ubicación del lugar de trabajo, es decir, los requisitos que están en el último párrafo del artículo 65. Si no los incluyo, recuerden que va a ser objeto de una intimación previa.
Bien, un cuarto punto apartado de ese escrito de demanda va a ser el tema de los hechos. Lo vimos hace un ratito. Uno de los requisitos de la demanda es la plataforma fáctica de esa, digamos, de esa presentación. Entonces este apartado cuarto es muy importante. A ver, este tema de los apartados es una creación mía, no es que tiene que cumplir rajatabla con estos, pero digamos, es una manera, digamos, una manera de ordenar el escrito de demanda. Yo lo que voy a tratar de hacer, yo no sé si, yo pasé en una nueva pantalla, pero no sé si ustedes la pueden ver. A ver, esto, ¿cómo es que funciona? Acá me figura que estoy haciendo la presentación, pero no me figura, no sale qué es lo que está, qué es lo que ustedes están viendo ahora. Cambió, bueno, qué maravilloso esto, ¿eh? Bien. O sea que ustedes están viendo, digamos, ese esquema donde aparecen todos los, digamos, una división un poco propia, digamos, ¿no? Punto cuarto de los hechos, entonces, que puede a la vez estar subdividido, porque yo puedo decir, bueno, punto 4, hechos, 4.a, consideraciones básicas de la relación laboral, punto 4b, el intercambio telegráfico, punto 4.3, o 4C, digamos, mejor dicho, el distracto. O sea, bueno, esto después ustedes lo van organizando como para que la persona que lo lea lo esté lo más claro, digamos, lo más claro posible. Si es un tema complejo, bueno, yo puedo hacer a la vez una subdivisión de ese apartado hecho, ¿no? Cuarto hecho. Después un apartado quinto, liquidación, porque bueno, esto yo tengo que cuantificar lo que yo estoy reclamando. Entonces, bueno, y diferenciar los diferentes rubros. Recuerden ustedes que me está exigiendo la LO la cosa demandada designada con precisión. Entonces, bueno, yo tengo que diferenciar los diferentes rubros que hacen a mi reclamo. Un punto 6, que es el derecho que invocado. Bueno, entonces podré decir que fundo mi derecho, no sé, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en la Ley de Contrato de Trabajo, doctrina, jurisprudencia, etcétera. Un punto 7 está agregado acá, que es un juramento que tienen que hacer, que este es un requisito que no está en la LO, pero sí es un requisito que está en la bueno, en una serie o en un acta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es decir, que la parte actora tiene que declarar bajo juramento si esa demanda ha tenido radicación anterior o no. Porque, a ver, ¿cómo explicarlo esto? Si ustedes recuerdan la parte de sujetos, nosotros ahí vimos que el juzgado, o sea, en la LO no se puede recusar sin causa. Yo no tengo esa posibilidad. Si yo recuso un juez, lo tengo que hacer con causa. Y entonces, ustedes saben que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que habían hecho muchos abogados pícaros? Presentaban una demanda incompleta, es decir, a sabiendas, ex profeso, faltándole algún requisito, esperando la intimación previa del juzgado. La intimación previa del juzgado, ¿por qué? Porque es una intimación, la del artículo 67, que se hace cuando hay un defecto, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. Entonces, ¿qué era lo que hacía algún abogado pícaro con respecto a esto? Lo que se llama forum shopping, ¿no? Decir, bueno, presento una demanda incompleta porque me tienen que, supóngase, no denuncio el domicilio del demandado. Entonces es imposible que puedan, porque a lo mejor el juzgado no lo controló bien, pero cuando haga la cédula y vea que le falta el domicilio del demandado, me va a intimar, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. Entonces, yo ahí ya sabía el juzgado que me había tocado, y si el juzgado que me había tocado no me gustaba, no cumplía la intimación, por lo tanto el juzgado me tenía por no presentar la demanda, y al otro día iba y volvía a presentar la demanda. Bueno, una pequeña picardía que esta acta de la Cámara
intenta desbaratar porque dice, no, mire, usted tiene que denunciar bajo juramento en el escrito de demanda que esa demanda no ha tenido radicación anterior bajo apercibimiento de incurrir en un supuesto de falta grave. Más allá de que hoy con informatización es bastante difícil hacer una cosa como esta, porque ya el sistema de forma automática, cuando coinciden actor y demandado, el sorteo toca con una demanda previa, por lo menos hasta hace un tiempo era así, tocaba el mismo juzgado. Lo cierto es que sigue existiendo este requisito que, insisto, es propio y específico de la demanda laboral. Tiene que tener un párrafo, un apartado, en donde la parte o el letrado asume bajo juramento que esa demanda no ha tenido radicación anterior para evitar supuesto de forum shopping. Si la demanda tuvo radicación anterior por estas circunstancias, supóngase que tuvieron por no presentada la demanda, entonces el letrado lo que tiene que hacer es denunciar esta situación para evitar, insisto, el supuesto de forum shopping. Y por último, un último apartado, que es el apartado 8 petitorio, donde, bueno, con el cierre de todo escrito, que se me tenga por presentado, que por las razones expuestas precedentemente, a veces solicito, se me tenga por presentado con el carácter invocado por parte y por constituido el domicilio, se tenga por instaurada la demanda, se corra traslado de la demanda por el término de ley, oportunamente se haga la demanda con expresa imposición de costa, proveer de conformidad, será justicia. Bien, entonces esto, digamos, con respecto al escrito de demanda, requisito del Profe, artículo... disculpe. Sí, te escucho. Me perdí en una parte, en el caso que el abogado no ponga el domicilio, ¿no? ¿Cuál sería la finalidad? No sé si lo dijo y me lo perdí. Claro, digamos, esta era una circunstancia que se hacía, o que evidentemente en algún momento se hizo, de vos presentar una demanda incompleta, obligando al juzgado a que te intime. Porque, a ver, si nosotros volvemos a ese esquemita de la parte introductoria, y si vamos al artículo 67 de la LO, cuando vos lees, o sea, ¿cómo es el procedimiento? Yo presento la demanda. Y lo primero que hace el juzgado, entonces aprovecho para explicar este tema ahora. Cuando se presenta la demanda, el juzgado lo que hace es un control previo, un examen previo, que está en el artículo 67, de la LO. A ver si lo tengo. Sí, yo lo tengo en pantalla ahora, en el PowerPoint que hice, no sé si ustedes lo ven, pero bueno, si no, esto no es ninguna maravilla, ¿no? Sí, profe, se ve, cambió la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, bueno, bárbaro. Pero bueno, nada, no, como podrán ver, no es que me maté mucho para hacer esto, es la transcripción del artículo 67. Entonces, el juzgado hace este examen previo. ¿En qué consiste este examen previo? Primero se examina la competencia, es decir, el juez tiene que verificar si esa cuestión es de la competencia del juez laboral. Competencia a razón del territorio, competencia a razón de la materia y competencia a razón de la materia y del territorio. Perfecto. Una vez que se hace este primer examen y el juez llega a la conclusión que es competente, tiene que verificar si esa demanda tiene defectos de forma, omisiones o imprecisiones, tal como lo dice el artículo en pantalla, que lo tiene subrayado. Y si tuviera defectos de forma, omisiones e imprecisiones, el juzgado intima al actor para que en un plazo de 3 días subsane esos defectos, esas omisiones o esas imprecisiones, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda sin más trámite ni recurso. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Algún abogado pícaro presentaba una demanda con defectos de forma, omisiones, imprecisiones, y además se aseguraba que ese defecto realmente fuera detectado por el juzgado. Por eso le decía no denunciar el domicilio del demandado. Entonces, ¿qué hace el juzgado? Como yo presenté la demanda y no denuncié el domicilio del demandado, por ejemplo, el juzgado, en virtud de este artículo, dice, no, momento, acá falta el domicilio del demandado. Entonces me saca una intimación previa.
para que en el plazo de 3 días denuncie el domicilio del demandado bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda sin más trámite ni recurso. Entonces, cuando yo recibí esa intimación, yo ya sé qué juzgado me tocó, obviamente. Si me tocaba un juzgado que me gustaba, cumplía la intimación y el trámite seguía adelante. Pero supongamos que me hubiera tocado un juzgado que con ese juez no me gusta porque era, no sé, proempresario, suponte, o porque yo me había peleado en ese juzgado, o por las razones que sea. Digo, no contesto nada. Entonces, una vez que no contesto nada, transcurre el plazo de 3 días, me tienen por no presentar la demanda, y entonces el letrado iba al otro día a la mesa general de entradas de la Cámara e iniciaba la demanda de vuelta para que le tocara a otro juzgado. Es decir, cuando la ley a vos te prohibía recusar sin causa, se había inventado un mecanismo para, por esta vía, tratar de elegir el juzgado que a vos te gustara, digamos, ¿no? O que menos te disgustara. Esto que se llama forum shopping, ¿no? La de tratar de elegir el juez que te va a tocar. Sí. ¿Y sigue funcionando así el sistema? No, por dos razones. Por dos razones. Primero, no funciona así por dos razones. Punto uno. Primero, porque cuando vos presentás el escrito de demanda, vos tenés que denunciar si declarar bajo juramento que eso no ha tenido erradicación anterior. Entonces, si a mí me tuvieron por no presentar la demanda y yo vuelvo a iniciar la demanda, yo tengo la obligación de consignar esta circunstancia en el escrito de demanda. Lo tengo que denunciar. ¿Para qué? Para que cuando se haga el sorteo se vuelva a asignar el mismo juzgado que me tocó con anterioridad, de manera tal de desbaratar esta maniobra. ¿Estamos de acuerdo ahora? Y digamos, y la segunda circunstancia es que el sistema al estar informatizado, para estar informatizado, al estar informatizado, quiero decir, cuando hay una coincidencia entre actor y demandado, o sea, son las mismas partes, el sistema te lo detecta y te asigna al juzgado que intervino con anterioridad, para evitar estos supuestos de forum shopping. Entonces esto hoy no se podría, digamos, esto no se podría hacer. Pero la razón de ser de esa acordada que a vos te exige declarar bajo juramento que esa demanda no ha tenido radicación anterior, como estaba en el modelito que yo les puse en pantalla y después se los mando nuevamente, es justamente para evitar estos supuestos, digamos, estos supuestos de forum shopping. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, sí, genial. Bueno, bárbaro. Bueno, estaba mirando recién el chat, yo tampoco estoy muy veo que estamos todos en la misma con esto. Estamos viendo a ver cómo, digamos, cómo funciona esto. Bueno, algunas aclaraciones con respecto al artículo 67. Es una intimación que si no se cumple el apercibimiento es tener por no presentada la demanda. No es lo mismo que el rechazo de la demanda, si son dos cosas distintas. A mí la demanda me la van a rechazar una vez que se termine todo el proceso de conocimiento con la sentencia definitiva. El tener por no presentada la demanda, ¿qué efecto concreto tiene? Que bueno, que tengo que volver a iniciar en definitiva. Entonces, bueno, no cumplo con la intimación, me tienen por no presentar la demanda, entonces quiere decir, no me rechazaron la demanda, pero la tengo que volver a iniciar la demanda. Y me va a tocar, en definitiva, o me tiene que tocar en definitiva, el mismo juzgado que intervino con anterioridad. Dice el artículo 67 que el apercibimiento es de tener por no presentar la demanda sin más trámite ni recurso. Eso es lo que dice eso es lo que dice la LO. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que esta resolución en principio no sería apelable. ¿A qué resolución me refiero? A la resolución que tiene por no presentada la demanda. Ahora, la jurisprudencia ha flexibilizado este criterio tan categórico. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Cámara ha determinado que si se tiene por no presentada la demanda, mejor dicho, si se tiene por no presentada la demanda, la resolución es
no apelable cuando el actor incumplió lisa y llanamente la intimación. Es decir, a mí me intimaron, artículo 67, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda. El actor no contesta, no cumple, por lo tanto, el juzgado lo tuvo por no presentada la demanda. Esa resolución es inapelable. Ahora, si ha habido una intimación previa, el actor cumple o presenta un escrito cumpliendo. Y el juez dice, no, mire, usted no cumplió con lo que yo le estaba pidiendo. Por lo tanto, tengo por no presentada la demanda. Es decir, que hay una discrepancia en lo que hace al cumplimiento o no de la intimación, entonces esa resolución sí es apelable. Yo no sé si se entiende la diferencia entre, digamos, entre ambos supuestos. Ahora estoy mirando el chat también, así que bueno, si no me lo dicen en el chat. ¿Se entiende la diferencia entre estos dos supuestos? Es decir, si me tienen por no presentar la demanda porque hay un incumplimiento liso y llano, entonces en ese caso no hay, es inapelable. Ahora, si hay una discrepancia en lo que tiene que ver con el incumplimiento, entonces en ese caso se entiende que esa resolución es apelable. Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir con respecto a esto? Bueno, una vez que se hace esta intimación previa, a ver esto. Una vez que se hace este examen previo, una vez que se cumple la intimación, en el caso que hubiese alguna intimación, o en el caso que esa demanda no tuviese ningún tipo de defecto, de forma, omisiones, imprecisiones, es decir, en definitiva no cumpla con los requisitos del artículo 65, bueno, corresponde entonces lo que es el traslado de la demanda. Entonces, si la demanda cumple con todos los requisitos del artículo 65 y fueran subsanados los defectos, entonces se da traslado de la demanda, de la acción al demandado por el plazo de 10 días. Recuerden acá que hay un acortamiento, digamos, de los plazos previstos con respecto al proceso ordinario, civil y comercial, que son de 10 días. Ahora, previo a esto y hasta que se produzca la notificación de la demanda puede ser modificada. Artículo 70 del LO. El artículo 70 del LO establece que el actor, estoy leyendo el artículo, podrá modificar la demanda antes que ésta sea notificada. Entonces, esta posibilidad, insisto, la tiene el actor hasta este momento. Después el artículo 70 determina que la posibilidad de ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia hubieran vencido nuevos plazos o cuotas con respecto a la misma obligación. Digamos, en un juicio laboral individual, es decir, de un trabajador que tiene la relación laboral extinguida, bueno, esta última parte no sería aplicable, porque bueno, o sea, un trabajador lo despidieron, ya están determinados cuáles son los créditos que se reclama, la indemnización por despido, diferencia de salarios, etcétera, etcétera. Pero podría darse el caso, menos frecuente en la actualidad, de que se hiciese un juicio por diferencias salariales y la relación laboral continuara. Entonces, si se mantienen las circunstancias que dieron lugar al juicio, eventualmente el actor lo que podría hacer es ampliar la cuantía, el quantum, el monto, incluyendo nuevos plazos o nuevos periodos que se fueron sucediendo luego del inicio de la demanda y hasta el momento del dictado de la sentencia. Pero bueno, esto hoy yo diría que esto es poco factible que esto ocurra, ¿no? Esto era muy habitual hace unos años en las viejas empresas del Estado cuando, no sé, se hacían juicios por diferencias salariales, en fin.
Entonces la relación laboral por mal liquidación de horas extras o por mal encuadramiento, etcétera, etcétera. Entonces la relación laboral continuaba, yo iniciaba la demanda hoy, pero la situación seguía igual y por lo tanto se iban devengando nuevas cuotas o nuevas diferencias salariales, entonces y la relación laboral continuaba. Entonces la regla del artículo 70, en la medida que yo no modifique la demanda y solamente amplíe la cuantía, los montos, por la inclusión de nuevos periodos, esto está permitido por el artículo 70 hasta el momento de la sentencia. Ahora, si lo que yo quiero es modificar la demanda, porque amplío contra otro demandado, porque quiero modificar el relato de los hechos o por lo que fuera, yo esto lo puedo hacer hasta que la demanda sea notificada. Si, digamos, si eventualmente, supónganse, salió la cédula y yo hice la ampliación de la demanda y resulta que la modificación de la demanda y resulta que esto la amplié o la modifiqué, mejor dicho, antes de la notificación del traslado de la demanda, bueno, esa modificación ha sido interpuesta en forma temporánea y lo que va a tener que hacerse es corrérsele un nuevo traslado al demandado para que conteste la demanda con la ampliación que se hace en los términos del artículo 70 de la LO. Bueno, volvemos al tema del traslado, el traslado de la demanda. El artículo 68 del LO entonces regula lo que tiene que ver con el tema del traslado de la demanda. El plazo dijimos que es un plazo de 10 días para la contestación de la demanda. Y en este plazo, digamos, el demandado tiene la carga de contestar la demanda, ofrecer prueba y oponer excepciones si realmente las tuviese. Entonces hay una carga de realizar toda esta, de hacer toda esta presentación, digamos, ¿no? Los requisitos de la contestación de demanda son los mismos que para el supuesto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es decir, que a diferencia del escrito de demanda, acá ustedes no van a tener una regulación específica de la contestación de demanda, es decir, tendremos que remitirnos a las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, rige en materia de contestación de demanda la carga de negar todos y cada uno de los hechos afirmados por el actor en su escrito de inicio. Ese capítulo que ustedes van a ver en toda contestación de demanda, la negativa. Entonces, niego, que dice más o menos así, ¿no? Niego todos y cada uno de los hechos expresados por el actor en su escrito de demanda que no fueran objeto de un especial reconocimiento de esta parte. En particular, niego. Y después viene la negativa, ¿no? Bueno, niego que el actor hubiese ingresado a trabajar tal día. Niego que la remuneración hubiese sido tal. Niego que el actor se hubiese desempeñado con corrección en sus tareas. Niego que la jornada de trabajo, en fin. Es decir, hay una carga de hacer una negativa de cada uno de los hechos invocados en el escrito, digamos, en el escrito de demanda. Además de esta carga de negar los hechos, porque los hechos que no son objeto de negativa se van a considerar como hechos reconocidos, de forma tácita, pero reconocidos al fin, lo que dice el artículo, digamos, lo que se establece también y lo que se exige también, que haya una plataforma, es decir, también tiene que estar en el escrito de contestación de demanda los hechos en los cuales funda su pretensión defensiva. Es decir, no basta con que el demandado se limite a negar, sino que además debe afirmar los hechos en los cuales va a basar su pretensión defensiva. Y tiene que cumplir con todos estos mismos requisitos en lo posible del escrito de demanda. Entonces, por ejemplo,
nosotros vamos a ver que el demandado, además de contestar demanda, puede oponer lo que se llama las excepciones previas, artículo 76 del LO. Y, por ejemplo, puedo poner la excepción de prescripción. Perfecto. El demandado pone excepción de prescripción. Y lo he visto en muchísimos escritos, en muchas contestaciones de demanda, en un apartado que dice lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, opongo prescripción. Que vengo a poner la prescripción contra todos aquellos créditos que hayan que se encuentren prescriptos a la fecha de iniciación de la demanda o algo por el estilo. Bueno, obviamente eso no cumple con el requisito de denunciar en forma concreta los hechos en los cuales funda su pretensión, digamos, su pretensión defensiva. Porque yo tengo que individualizar cuáles son los periodos que están prescritos, cuándo operó la prescripción, es decir, yo tengo que plantear y hacer conocer al juez la plataforma fáctica en la cual baso mi pretensión defensiva. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? Que al igual que en el escrito de demanda, donde la carga que tiene el actor es la de explicar los hechos en los cuales funda la pretensión de él, que en lo sustancial es que progrese la demanda, que prospere esa acción, en el caso del demandado, yo también, para que esa defensa sea asimilable y pueda ser tomada en cuenta por el juez, debo cumplir también con ese mismo requisito. Es decir, si opongo una excepción de prescripción, bueno, ¿cuáles son los créditos que están prescritos? ¿Cuándo operó la prescripción en cada uno de ellos? Etcétera, etcétera. Porque una oposición de prescripción genérica para todos aquellos créditos que estuviesen prescritos o en los cuales ya hayan transcurrido 2 años, a mí eso no me está diciendo, digamos, a mí eso no me está diciendo nada. Y además viola el derecho de defensa en este caso del actor, porque el actor ¿cómo se defiende de esa, si no sabe específicamente cuáles son los créditos que el demandado considera prescriptos? Un tema importante con respecto al tema del escrito de contestación de demanda es que tiene que ofrecer la prueba. Y acá hay una diferencia importante con el escrito de la parte actora, porque nosotros dijimos que la parte actora no está obligada a ofrecer la prueba en ese, digamos, en ese escrito de inicio, digamos, ¿no? Recuerden cómo era la secuencia. Se inicia la demanda. A ver si puedo volver al cuadrito al PowerPoint bueno, digo, recuerden cómo era esta secuencia, ¿no? Demanda, contestación, contestación de demanda, plazo de 10 días, y del escrito de contestación de demanda se corre un traslado por 3 días al actor. En ese plazo de 3 días, el actor puede ampliar la prueba u ofrecer la prueba que no ha sido ofrecida en el escrito de demanda. Es decir, en definitiva, el actor tiene 2 posibilidades para ofrecer la prueba: en el escrito de demanda o en el traslado de la contestación de demanda. Tienen 2 oportunidades. El demandado solamente tiene la posibilidad de ofrecer la prueba en ese escrito de contestación de demanda que tiene que realizar en el plazo, digamos, en el plazo de 10 días. Si el demandado no contesta demanda y se encuentra debidamente notificado, pues bien, ahí se van a generar una serie de defectos. En principio, el demandado va a entrar en situación de rebeldía, digamos, ¿no es cierto? Y en esta situación de rebeldía implica que además el juzgado le va a tener por no contestada la demanda. El hecho de tener por no contestada la demanda va a generar una presunción de veracidad iuris tantum de los hechos expuestos en el escrito de demanda. Por supuesto que para que esta presunción opere se tiene que tratar de hechos verosímiles, de hechos, más que nada, hechos de carácter verosímil, digamos. Pero en principio opera esta presunción de veracidad de los dichos expuestos en el escrito de demanda. Y además, ese demandado perdió no solamente la posibilidad de contestar la demanda, sino también de ofrecer prueba. Entonces acá se genera un primer efecto muy importante. Segundo, como no se presentó a contestar demanda,
al no haber constituido domicilio, a partir de el domicilio electrónico, a partir de ese momento, las sucesivas notificaciones de las resoluciones que van a adoptar el juzgado se van a hacer ministerio ley, es decir, martes y viernes, o sea, a través del Instituto de los Días de Nota. Incluso la sentencia definitiva, a diferencia del Código Procesal, es decir, toda la resolución procesal civil y comercial de la Nación, es decir, en el LEO, a partir de ese momento, todas las resoluciones se notifican al Ministerio Ley, salvo que luego el demandado se presente y en el expediente y constituya domicilio. Bueno, si se presenta a constituir domicilio, ya no va a poder contestar demanda, ya no va a poder sortear los efectos de la falta de contestación de demanda, pero bueno, con esa constitución de domicilio, aunque sea extemporánea, va a poder tener derecho a que las notificaciones en lo sucesivo se hagan por vía electrónica, por cédula electrónica, las que correspondan. Y un tema muy importante que nosotros lo vimos cuando era el tema procesal, y mejor dicho, el tema procesal, me refiero al tema procesal referente a las medidas cautelares, que la falta de contestación de demanda habilita al actor a solicitar un embargo preventivo, ¿no? Entonces, realmente el demandado va a estar en una situación bastante desfavorable en lo que a ese punto se refiere. Dijimos que una de las particularidades del escrito de contestación de demanda es que, o del procedimiento laboral de este juicio ordinario laboral, es que del escrito de contestación de demanda se va a correr un traslado por 3 días al actor. Bueno, esto, la verdad que en doctrina se discute mucho sobre el acierto, ¿no?, de esta solución legislativa. En los proyectos de reforma a la legislación procesal que estuve viendo, todos en general hay una coincidencia de que este es un trámite innecesario y que dilata el procedimiento. Yo creo que estos 3 días no cambian mucho, pero bueno, digamos, hay una corriente doctrinaria muy importante que considera que esta réplica, digamos, es innecesaria. Está claro que esa réplica sirve para replicar una excepción previa que pueda haber opuesto el demandado en los términos del artículo 76 de la LEO, para ofrecer prueba si no lo hizo y para ampliar la prueba si lo hubiese hecho en su escrito de demanda, pero de ninguna manera se podría admitir que el actor modifique su escrito de demanda. O sea, esto sería inadmisible, porque recuerden ustedes que según el artículo 70, yo no puedo modificar la demanda. Es decir, yo lo que puedo en todo caso es defenderme de algún elemento que el demandado haya aportado en su escrito de contestación de demanda, pero desde ya yo no puedo modificar el contenido del escrito de demanda. Pensemos ustedes que demanda y contestación de demanda lo que va a determinar va a ser el marco de lo que el juez va a poder resolver, porque en materia de procedimiento rige el denominado principio de congruencia, es decir, el juez tiene que resolver en base a esa relación procesal que se entabla entre los hechos expuestos en el escrito de demanda y la negativa del demandado y los hechos expuestos en la contestación de demanda. Y además recordar que en esa controversia que hay entre la demanda y el escrito de contestación de demanda van a surgir los que son denominados hechos controvertidos, que son aquellos sobre los cuales las partes van a tener que probar o que van a ser objeto de materia de prueba en la etapa probatoria. Porque todos aquellos que no, o sea, hechos no invocados en la demanda, hechos no invocados en la contestación de demanda, o hechos no son controvertidos, no son objeto de prueba. Es decir, los hechos objeto de prueba tienen que ser hechos invocados, conducentes para la resolución de la litis y hechos controvertidos, mejor dicho, ¿no? Es decir, donde media controversia entre las partes. En el artículo 76 del LO, ustedes van a encontrar lo que son las excepciones previas, qué excepciones se pueden oponer juntamente con el escrito de contestación de demanda.
eh, son distintas, no son, o sea, hay algunas menos que en el código procesal, pero bueno, nosotros esto, yo lo voy a dejar, este es un tema medio árido y la verdad que a esta altura de la clase esto lo dejaría, o sea, no es el mejor tema para abordar ahora, así que esto yo lo dejaría para la clase que viene. Tengan presente que están en el artículo 76 del LO y que bueno, que ahí están enunciadas y nosotros la clase que viene rearrancaríamos la clase con estas excepciones previas y pasaríamos a ver ya lo que es el tema de el periodo, digamos, el periodo de prueba. Bueno, no, no, sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Estén atentos al campus porque yo en el campus les voy a indicar cómo nos encontramos, cómo nos encontramos la vez que viene, si seguimos acá o volvemos al tema del Skype. Para el tema de las presentaciones, la verdad, si voy a hacer un PowerPoint me resultaba más cómodo el Skype, digamos, ¿no? Pero bueno, por de pronto tengo que recuperar mi PC que quedó en malas condiciones. Después veré, esto ha sido medio de emergencia. Pero bueno, yo esto se lo voy a indicar en el campus o en el grupo de WhatsApp, mejor dicho, donde nos vamos a encontrar la clase que viene a las 8 de la noche. Bueno, no sé si tienen alguna consulta que me quieran hacer por el chat, que lo tengo ahora sí a la vista, o con el micrófono, y bueno, y si no, damos por terminada la clase. Profe, consulta, yo en la clase Sí. anterior no pude estar. ¿Dónde la puedo mirar? Sí. Yo subí la clase la subí, está en YouTube. Yo tengo, digamos, un canal de YouTube y el link lo vas a encontrar en el campus. Es decir, yo este fin de semana me tomé el trabajo de subir todas las clases, o sea, las últimas clases en YouTube. O sea, que vos entrando en el campus, te fijas ahí, cliqueás y la ves. Y si no, entras en YouTube y con mi nombre y apellido yo tengo un canal y está la clase última y todas las anteriores y esperemos poder subir esta también si la pude grabar bien la clase. Pero tenés todas las clases ahí. Es la última y las otras también. Genial. Profe, ¿y el PowerPoint lo puedes subir al WhatsApp o también para que lo podamos seguir? Yo digo Sí, para poder imprimirlo. Y después el trabajo entonces lo va a mandar por el espacio sí, de la UBA. exactamente, por el campus virtual. Que el primero va a ser un escrito de demanda en base a un caso muy sencillo, no sé, le daría un tiempo prudencial para que lo haga, no sé, 2 semanas, una cosa por el estilo, no es que se lo voy a pedir esto, no es que se lo voy a pedir esto de un día, de un lunes para un miércoles, digamos, les voy a dar un tiempo como para que lo puedan hacer tranquilos. Bueno, no sé si tienen alguna duda, les pido disculpas por toda esta desprolijidad de la clase de hoy, pero bueno, si no nos quedábamos sin clase directamente. Bueno, les mando un abrazo a todos, un saludo y bueno, seguimos en contacto.